Hola, buenas noches, gusto saludarlos. Soy el doctor Paira Samán y vamos a hacer exposición sobre cálculos metabólicos relacionados a la actividad del caminar. Y acá hay una cosa importante, ¿sí? La más importante desde el punto de vista de la fisiología cardiovascular, de la capacidad cardiovascular, que es uno de los componentes del physical fitness, es que esa capacidad cardiovascular lo denominamos a través del VO2 max, que es el indicador por excelencia. El VO2 max expresado usualmente en mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto, ¿sí? Esa es la variable que nosotros vamos a utilizar siempre y sobre la cual depende las programaciones de entrenamiento que vamos a realizar. Hemos estudiado hasta el día de ayer los protocolos con los cuales nosotros contamos para poder determinar el VO2 max y adicionar el protocolo dependiendo del estado de salud y estado físico y objetivo de la persona. ¿Correcto? Estamos bien. Entonces, toda actividad física hay un concepto, un principio. Toda física, toda demanda un consumo de oxígeno. ¿Y por qué somos nosotros seres aeróbicos por excelencia? El soporte, todas nuestras células, es principalmente la vía aeróbica. Y cuando nosotros hablamos de vía aeróbica, estamos hablando de uso de oxígeno a nivel mitocondrial. Entonces, actividad física demanda un consumo de oxígeno. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Hay cardiovascular el consumo de oxígeno es el que yo estoy teniendo en esa actividad representa un del VO2 max. ¿Correcto? Entonces, está ahí Alexis. ¿Sí? Una cosa es el VO2 max, que solamente nosotros lo podemos determinar a través de un test, o sea, un test de esfuerzo, un test aeróbico de campo, en trotadora, como los que hemos venido estudiando, ya sea máximo, o sea, lo llevo al máximo la persona, o ya sea un submáximo, como el test de estación simple, el test múltiple, que proyecta el VO2 max. De cuál de esas formas, la única manera de yo saber cuál es el VO2 max de una persona es haciéndole un test. Cuando usted camina, cuando tenga una bicicleta, cuando usted esté en una elíptica, cuando usted está dando, usted está dando una actividad en la cual su cuerpo, sus células musculares, están utilizando oxígeno. Y ese consumo de oxígeno representa un porcentaje del VO2 max. En cualquier momento. Pueden ser porcentajes bajos, digamos, el VO2 max podría ser 20%, al 100%, al 70%, al 90%, al 100%, al 10%, ¿sí? Representar un porcentaje del VO2 max. Por definición, cuando nos hablamos de consumo de oxígeno, ¿no? ¿Sí? Consumo de oxígeno, pero no está la palabra máxima, o sea, no es consumo de oxígeno máximo como en este caso, ¿sí? Cuando no era max, el consumo de oxígeno se escribe de esta manera, VO2, ¿correcto? Es muy importante que me entiendan esto. Una cosa es VO2 max y una cosa es consumo de oxígeno. El oxígeno representa siempre un porcentaje del VO2 max. Entonces, el consumo de oxígeno va a ser igual a un porcentaje del VO2 max. La definición. ¿Correcto? ¿Sí? Ok, muy bien. Todos los protocolos de esfuerzo que nosotros hemos venido estudiando
evalúan el VO2 max de la persona. Hay opción de dos fórmulas que habíamos estado utilizando que me representan el consumo de oxígeno de una actividad. Por el momento que usted y yo estamos conversando, estamos consumiendo oxígeno. ¿Sí? Acá hay otro principio. En reposo es 6.5 mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto. Esto lo aprenda. Ahorita que estamos conversando, estamos utilizando 3.5 mililitros de oxígeno por kilo por minuto. Independientemente. Es cierto, mi estimado Alexis, que una persona con mayor masa muscular tendrá un poquito más de consumo de oxígeno, 3.7, 3.8, 4, pero el consenso fisiológico se ha determinado que para los cálculos a realizar se considere que el VO2 en reposo, o sea, el consumo de oxígeno en reposo para la persona sea de 3.5 mililitros de oxígeno por kilo por minuto. Ahora, doctor, ¿y qué porcentaje representa 3.5 mililitros de oxígeno por kilo por minuto de VO2 max? Yo tendría que preguntarle a usted cuál es su VO2 max. ¿Sí? ¿Algo aeróbico, estimado Alexis? Se Cooper, pero todavía me dan el kilometraje porque sería midiendo. Entonces ahí imaginemos que usted sacó un VO2 max, por ejemplo, de 50, ¿correcto? Supongamos VO2 max, su VO2 max es igual a 50 mililitros de oxígeno por kilo por minuto. Entonces VO2 en reposo es igual a un porcentaje, ¿no? Será 3.5, lo divido entre 50. ¿Cuánto es eso? Será 7%. ¿Sí? Entonces, y te das cuenta que es un porcentaje del VO2 max. Si empieza a caminar, estimado Alexis, no va a ser 3.5 mililitros de oxígeno por minuto. Será de repente 6, será de repente 7, será de repente 8. O sea, conforme la intensidad del ejercicio va subiendo, consumo más oxígeno. Entonces, esto nos trae a consecuencia una curva en la cual nosotros podemos hacer esto. ¿Sí? Que ya ¿sí? Consumo de oxígeno. Miren curva. Si esta curva en el eje Y, en el eje de las X, me dice la intensidad del ejercicio a la cual yo estoy trabajando, y el eje de las Y me dice el consumo de oxígeno que estoy teniendo. Si yo parto desde el reposo, que sería más o menos por este nivel, ¿sí? Y en reposo estoy con un porcentaje del VO2 más que hemos calculado ahorita, si es que 50 sería un 7%, pero ya tengo una determinada cantidad de consumo de oxígeno, ¿cierto? Y si voy hacia la derecha, esta curva va aumentándose, ¿sí? Habrá un momento en que al 100% de mi VO2 max, yo estoy teniendo los 50, ¿sí?, mililitros de oxígeno por kilo por minuto. Más intenso yo haga ejercicio, mientras más ejercicio, más mi consumo de oxígeno. ¿Okay? Usted empezó por acá sentadito, luego empezó a ver. Se eleva el consumo de oxígeno porque el ejercicio está siendo cada vez más intenso. Entonces, en secuencia, lo que nosotros recordar
es en reposo, el consumo de oxígeno de una persona está cuantificado en 3.5 mililitros de oxígeno por kilo por minuto. Variable, mi estimado Alexis, esta variable de consumo de oxígeno en reposo, que es 3.5 mililitros de oxígeno por kilo por minuto, se lo representa también a través de una unidad metabólica. Esta unidad metabólica se conoce como MET, y 3.5 mililitros de oxígeno por minuto es igual a un MET. Ese es en cómo también se representa. Entonces, el MET significa, vamos a poner a la M, de tal, ¿sí? En inglés, que significa el equivalente metabólico de una tarea. Por reposo, el ser humano tiene equivalente metabólico de 1. Cuando el ejercicio de repente está corriendo, puede determinar su gasto energético o esfuerzo que esté realizando en relación a los MET de reposo. Supongamos, vamos acá un ejemplo. Una persona a una intensidad 10 metros. ¿Qué significa eso? Significa que en dicha actividad realizó un esfuerzo que es más en reposo. Por MET, pero haciendo un ejercicio de 10 MET significa que estoy haciendo un esfuerzo 10 veces más alto que de lo que hago en reposo. Significa también que he gastado 10 veces más calorías en reposo. Significa que estoy consumiendo 10 veces más oxígeno que eso, por equivalente metabólico de una tarea. Entonces, sabes que en reposo es un MET y estás haciendo un ejercicio de 10 MET, estás haciendo 10 veces más esfuerzo que el reposo, 10 veces de consumo de oxígeno más que reposo, y estás gastando 10 veces más calorías que en reposo. Y de eso sé también que cuando de calorías, si estoy hablando del consumo de oxígeno, nosotros tenemos que entender que el consumo de oxígeno, el VO2 puede traerse pérdida de calorías. ¿Por qué? La razón de esto es que cuando usted utiliza oxígeno para generar ATP, es cuantificado como calorías perdidas. Quiere decir que el consumo, el uso de oxígeno se traduce en una pérdida calórica. Es como cuando usted utiliza queroseno, petróleo, gas para poder generar fuego. Está utilizando esos sustratos, esos elementos para generar calor. Lo pasa en el consumo de oxígeno. Y por cada litro de oxígeno se eliminan aproximadamente 5 calorías. Una relación importante que yo debo de entender. Por cada oxígeno utilizado se eliminan 5 kilocalorías. ¿Ok? Que nosotros tenemos que entender cómo va para poder realizar nuestras situaciones, nuestros problemas. ¿Entendido hasta Alexis? Sí. Muy bien, ¿hay preguntas?
ahí? Pero, por lo tanto, ahora nosotros nos vamos a nuestros cálculos metabólicos relacionados con él. Entonces vamos a estudiar los cálculos metabólicos asociados a actividad de caminar. ¿Sí? Hay cálculos metabólicos asociados a esta actividad, que es una actividad muy recomendada en muchas actividades o recomendaciones clínicas, médicas. Entonces, estudiar cómo crea esto. Entonces, como habíamos mencionado, el caminar es una actividad física en la cual hay una demanda de energía, hay un consumo de oxígeno. Y mostrado que para yo determinar el consumo de oxígeno de caminar, ¿sí? Ahora vas a entender de dónde salía esa fórmula, es que el consumo de oxígeno, no consumo de oxígeno máximo, sino el consumo de oxígeno de esa actividad es igual a 0.1 B, ¿sí? B más 1.8 B por más 0.5. Esa es nuestra fórmula. ¿Sí? Esta es una ecuación que vamos a utilizar siempre para nosotros poder determinar ese consumo de oxígeno. Pero acá hay unas explicaciones, ¿no? Estas constantes que usted puede ver son constantes que hacen referencia a un punto fundamental. Si usted camina, tiene dos componentes. Un horizontal, si es que la pista es plana, si es que no hay ninguna subida ni bajada, él no tiene un componente horizontal de caminata. Hay un gasto inicial de una constante de 0.1 indicar a la velocidad a la cual usted está yendo. Sumar, en el caso de inclinación, una constante de 1.8 que multiplica a los grados de inclinación. 3.5 viene a ser el gasto de consumo de oxígeno en reposo. Porque las que usted realiza están por encima de su consumo de oxígeno de reposo. O sea, no apoyar el consumo de oxígeno de reposo porque es parte normal del ser humano. Usted dejar de respirar para poder hacer su ejercicio. Entonces, sobre ese consumo de oxígeno de reposo, usted hace sus ejercicios. Y por eso sale esta constante. Y todo esto me va a salir en mililitros por kilogramo por minuto. Recordar que la velocidad tiene que estar en metros, ¿sí? En por minuto, y los grados de inclinación tienen que estar en decimal. ¿Ok? Bajo ese vamos a realizar los problemas que siguen a continuación. Nuestros problemas que vamos a realizar. ¿Ya? Y si puede pantalla. Muy bien, entonces, el ejercicio 1 lo vamos a el ejercicio lo vamos a dejar para después de un ratito. Primero los ejercicios más simples para que puedas engancharte con este cálculo, ¿no? Vamos a ejercicios del 3 al 6. Ya al 6. Me dice que determine la velocidad en metros por minuto. Muy bien. Entonces, en este ejercicio número 3, la velocidad en metros por minuto, pero acá me están diciendo que la velocidad de este paciente que camina a una velocidad de 2 millas por hora, en minutos, ¿cuánto sería? Metros por... Así es. Se multiplica solamente el 2 por 26.8, ¿no? 53.6 metros por minuto. Y a velocidad, porque para cada uno tengo que sacarle la velocidad en metros por minuto.
Los grados decimales, ¿cuánto saldría? Me dice que camina a 5 grados, a 5% de inclinación, o sea, 5 grados de inclinación. 0.5. Excelente, 0.05, ahí está. Ok, el consumo de oxígeno. Muy bien, vamos a trabajar el consumo de oxígeno del ejercicio número 2. Acá, ¿ya? Número 2, el consumo de oxígeno igual a 0.1 por velocidad, que en este caso es 2 millas por hora, pero multiplicado por 26.8 me sale 53.6, ¿correcto? ¿Sigue? Más 8 por Multiplica, que será 56.3, 0.05 5. más 3.5, ¿cierto? Muy bien, ¿cuánto será el consumo de oxígeno? Multiplicamos, por favor. Me salió 8. Entonces, zona, caminando a 2 millas por hora, con grados de inclinación sale 23 puntos. ¿Cuánto le sale? 13.68. 13.8. ¿Qué cosa? Mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto. Es el consumo de oxígeno que la persona está teniendo. Nota tú que es mucho más alto que lo que tiene una persona en reposo, porque en reposo es 3.5, pero como está caminando, está gastando, está consumiendo oxígeno, y es que es a 13.68. Sigamos. ¿Qué más nos tenemos de oxígeno? Pero litros de oxígeno por minuto. Muy bien, entonces es importante que vamos a conversar. Voy a ya anota ese resultado que es 13.68. Muy bien. Mi estimado Alexis, el consumo de oxígeno puede ser representado de dos maneras. Presentado en forma relativa o puede ser en forma absoluta. ¿Qué es relativa? Por cada kilo de peso. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de la representación del consumo de oxígeno en forma relativa, yo tengo que expresar ese consumo de oxígeno por cada kilo de peso. Cuando hablo de la representación del consumo de oxígeno en forma absoluta, es por el total de la... ¿Ok? Entonces, lo primero, mientras que puede ser sentado como mililitros de oxígeno por kilo por minuto, la parte arriba, la absoluta, puede ser representada como mililitros de oxígeno totales por minuto o como litros de oxígeno por minuto. En la porción inferior no hay la palabra kilogramo. Por eso yo ya estoy viéndola en el total del cuerpo, mientras que en la forma relativa lo tenemos en mililitros de oxígeno por cada kilo de peso. Alexis, quiere comparar
¿quién tiene mejor capacidad cardiovascular entre dos personas? La forma de compararlos adecuadamente es por medio del consumo de oxígeno relativo. Entonces, una cosa importante, porque yo no lo puedo comparar en forma absoluta. Tengo cuán eficiente es la persona por cada kilo de peso. Mientras más oxígeno utilice por kilo, más eficiente será en la vía aeróbica. ¿Correcto? ¿Comprendí? Por favor. Cuando podemos representar el consumo de oxígeno, lo podemos hacer en forma relativa, en forma absoluta. Ese consumo de oxígeno expresado por cada kilo de peso. Que la absoluta es el total del peso de la persona. Y por ejemplo, entre usted y yo, por ejemplo, ¿quién tiene mejor VO2 max o mejor consumo de oxígeno? La única manera de compararlo es a través de la forma relativa. Si usted de Cooper saca 50 mililitros de oxígeno por kilo por minuto y yo el test de Cooper y saco 44 mililitros de oxígeno por kilo por minuto, ¿quién tiene mejor VO2 max? El que tiene 50, ¿correcto? ¿Sí? Pero usted tiene a dos personas, cuando usted tiene a dos personas, vamos a ponerlo acá, cuando usted tiene a dos personas, persona Y, ¿sí? La persona X tiene 4 litros de oxígeno, ¿no? Ese es su VO2 max. ¿Ya? Su VO2 4 litros de oxígeno por minuto. Y la Y tiene un VO2 max también de 4 litros de oxígeno por minuto. ¿Quién tiene VO2 max? No sé, porque depende del peso, tendría el peso de cada una de las personas, ¿verdad? Esta vez yo podría decir cuál de las dos tiene mejor capacidad cardiovascular, de cuál es el peso de ellas. Entonces pongamos, una persona X tiene un peso de 70 kilogramos y la Y tiene un peso de 90 kilogramos. Y lo que tendríamos que hacer nosotros es dividir cuántos litros o mililitros de oxígeno, obviamente que en este caso, como yo voy a repartir una cantidad de litros entre esta, me va a salir un valor más alto que si yo divido esto entre 90 kilos. ¿Correcto? Entonces, en este caso, definitivamente, esa zona tendrá mejor VO2. VO2, vamos a expresarlo. Para yo VO2 relativo, el consumo de oxígeno máximo relativo para la persona X, yo tengo que dividir ese consumo de oxígeno entre el peso. Lo primero que hacer es que esos 4 litros de oxígeno tengo que pasarlo a mililitros, porque recuerda que la unidad es mililitros de oxígeno por kilo por minuto. Por tanto, yo diría que el VO2 max de esta persona va a ser igual a 4000 mililitros de oxígeno por minuto. Ya sigue siendo absoluto porque no lo he dividido todavía entre el peso de la persona. Voy a hacer ese consumo de oxígeno máximo. Ahora digo, los 4000 mililitros de oxígeno lo voy a dividir entre el peso total de la persona para ver cuánto consume por kilo. Entonces, 4000 me sale 66.66 mililitros de oxígeno, pero ahora ya por cada kilo por minuto. Ya tengo el consumo de oxígeno, es un VO2 alto, ¿no? Veamos con la persona. La persona tendría VO2 max y 1000 de oxígeno por minuto. Puedes dividir sus 4000 mililitros, que era lo mismo, entre 90. Me sale que el consumo de oxígeno máximo será 44.44.
Pregunta, ¿cuál de los dos tiene mejor VO2? La persona. Esta zona de acá, ¿no? Definitivamente. Absoluta. En el mismo consumo de oxígeno en forma absoluta, saber quién tiene mejor condición física es poniéndolo en relativo. Y ya nos damos cuenta que la persona X es la que mejor VO2 max tiene, a diferencia de 90 kilos. ¿Ok? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Sí. Muy bien, sigamos entonces. Entonces, ahora voy a borrar esta parte que hemos escrito. Ya es un oxígeno relativo y que es un consumo de oxígeno absoluto. Y vamos a escribir porque nos piden, en este caso, ya he hablado, el VO2, el consumo de oxígeno nos salía 13 puntos y ¿cuánto? Vamos a poner aquí en el ejercicio. Tenía un consumo de oxígeno de 3.68 mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto, pero es el VO2 relativo, ¿cierto? Ahora me piden pasarlo a absoluto, mililitros. Entonces, la pregunta, esto es relativo. Muy bien. Ahora, el consumo de oxígeno absoluto sería multiplicar los mililitros de oxígeno por kilo por el total de kilos de esta persona. ¿Cuánto pesa la persona del ejercicio 3? 50. Entonces multiplicamos 13.68 por 50. Y me va esto mililitros de oxígeno por minuto, porque ya sea kilogramos, ¿cierto? 368 por 50. Sale 684. Muy bien. 34, ¿qué cosa? Mililitros de oxígeno. Tenemos kilogramos, no te vayas a confundir, porque ya lo multiplicaste por el total del peso. Pero ahí está en mililitros de oxígeno. También la pregunta nos dice pasarlo a litros. Entonces haces una regla de 3 simple, ¿no? Lo único que tendrías que hacer es dividirlo eso entre 1000 para ver cuántos litros tienes. ¿Cierto? Y sale 0.684 litros de oxígeno por minuto. ¿Cierto? Sí. Muy bien. Ya hemos hecho las conversiones, pero la última alternativa, la última pregunta de esta nos dice cuántas kilocalorías está consumiendo esta persona cuando camina a 2 millas por hora y con 5 grados de inclinación. Para nosotros determinar las kilocalorías que esta persona está quemando durante el ejercicio, lo que tenemos que hacer es quedarnos con esta expresión, los litros de oxígeno por minuto, porque con eso yo puedo determinar cuántas calorías la persona está quemando. Entonces esto y me quedo esta expresión y nosotros hicimos un oxígeno, ¿sí? 1 litro, si quieres lo puedes por minuto, perdón, 1 litro kilocalorías por minuto, ¿correcto? Ahora, 0.684 litros de oxígeno, kilocalorías quemará. ¿Cuántas kilocalorías? 3.40 kilocalorías por minuto. Entonces, con nosotros, el consumo de oxígeno que una persona tiene cuando camina a una determinada velocidad y a una determinada inclinación, yo puedo calcular cuántas calorías se está quemando por minuto en esa actividad.
Supongamos que la persona, mi estimado Alexis, entrena 20 minutos a esa velocidad y esa inclinación. ¿Cuántas kilocalorías quemará en 20 minutos? 64. Multiplicas nada más, ¿correcto? Y sale. ¿Okay? Entonces, esa es la parte de cálculos que tenemos que hacer. No son cálculos difíciles, pero es importante saber plantear el problema. ¿Correcto? El ejercicio, el 5 y el 6 son muy parecidos. Te los dejo ahí para que los puedas practicar. Vamos a hacer juntos el ejercicio 7. Vamos a hacer el ejercicio 7. Va con la hoja, ¿verdad? Sí, Ese es separado. Ok. ¿Cuál necesita? Estos problemas de acá. Lo voy a subir a la web. Sí, igual que todas las clases te los voy a pasar, pero también los voy a colgar para que lo puedan bajar como videos, ¿ya? No, digo la separata. Este lo tienen ahí en la plataforma. El 2, ¿verdad? Este es el 2. Ok, gracias. Todavía no lo descargo. Descárgalo. El tema Sí. 3 y el tema 4 todavía no le he colgado porque nos estamos dando un deseo para que no se mareen con tantos números. Así estoy haciendo tranquilo porque todavía tenemos prácticamente 2 semanas de práctica. Hoy día vamos a hacer un poco de esto de walking, mañana hacemos un poco de walking, un poco de running, la próxima semana un poco de running, después hacemos cicloergómetros y terminamos con stepping. Así es que no hay ningún problema. ¿Ya? Muy bien. Me vas a leer el problema número 7. ¿Ya? El problema número 7, por favor, Alex. Ya, carga.